Bien, buenos días, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar, dentro del curso de macroeconomía y globalización, vamos a hablar sobre esta demanda global, ¿no? Que ya de alguna manera hemos hablado antes y que hemos mencionado lo que pensaba John Maynard Keynes al respecto. Para ello entonces voy a compartir pantalla. Tenemos entonces aquí la presentación y partimos hablando de la resurrección del economista británico John Maynard Keynes, con el principio básico que decía que esta demanda global o gasto agregado era igual al consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más el saldo neto exportador, donde estaba representado el consumo de las familias y por lo tanto era la demanda de bienes de consumo de la familia, era la inversión, era la demanda de bienes de inversión de las empresas, G era la demanda del sector público, del gasto público, y el saldo neto exportador era la diferencia que había entre las demandas de los mercados internacionales, tanto para exportación como importación, ¿no? Y eso contemplaba, digamos, toda esta demanda global o gasto agregado, que si contemplamos que es el consumo, donde hay bienes nacionales e importados, y consideramos que le estamos restando las importaciones, por lo tanto estamos restando eh, los los bienes importados, los productos importados, entonces está reflejando de alguna manera todo lo que es la producción nacional interna, ¿no? Si separándonos solamente en el caso de la producción, ¿no? No los ingresos de capitales que podemos ver después en la balanza de pagos. Y por lo tanto esto nos está representando de alguna manera el PIB, ¿no? ¿Por qué hablo de la resurrección del economista John Maynard Keynes? Porque los principios, las ideas de él era que el Estado no era un observador de los acontecimientos económicos, sino que era un actor propositivo que tenía que ver eh, los acontecimientos del mercado y actuar de manera propositiva, tratando de llevar la economía real, ¿ya?, a la potencial que tenía el país. Em, que el sistema capitalista que había no tendía a cerrar las brechas, sino muy por el contrario, se mantenían brechas y era el trabajo del Estado el que debía cerrar esas brechas para poder llegar a tener la economía real en su pleno empleo de todos los recursos. Él planteaba un modelo, en este modelo, digamos, con esta demanda global, donde para incrementar esta demanda global podemos incrementar el consumo y a partir de tener tasas de impuestos menores, de tal manera de que las personas, sus rentas, se disminuye en una menor cantidad la contribución que hacen por sus impuestos y tienen entonces un mayor impuesto, mayor cantidad de dinero disponible y obviamente incrementan su consumo y su ahorro. Y por lo tanto, esta es una forma de, al mantener bajos impuestos o disminuir los impuestos, es una forma de hacer incrementar esta demanda global. Si la tasa de interés de mercado también se reduce, entonces el costo del dinero para los inversionistas es barato y por lo tanto lo que van a hacer ellos es, con un costo del dinero más económico, tener una mayor cantidad de inversión y se está incrementando esa demanda global. Si el gobierno tiene un presupuesto fiscal expansivo donde se incrementa el gasto público, entonces también va a crecer esa demanda global. Y si la tasa de la paridad de cambio que hay de la moneda, de la divisa, ¿no?, nuestra moneda local contra la moneda extranjera, es razonable, lo que va a pasar entonces es que nosotros vamos a exportar más de lo que vamos a importar, nos van a salir más baratas para eh, las personas que estén en el exterior y que estén importando, van a salir más baratas sus importaciones y por lo tanto vamos a vender más, vamos a exportar nosotros más. Y si son más baratas y la paridad de cambio es razonable como para aquello, entonces lo que va a pasar es que las importaciones nos van a salir más caras. Así que reemplazamos menos productos nacionales por importados, eso hace que se estimule la producción y estamos exportando más y por lo tanto también está creciendo la demanda agregada. Pero cuando crece la demanda agregada, entonces hay presiones inflacionarias,
Ese es como lo primero que pasa cuando estoy hablando de incrementar esta demanda global, ¿ya? O demanda agregada o gasto agregado, hay presiones inflacionarias. En contrario, si nosotros disminuimos el consumo, una forma de poder disminuir el consumo, disminuir este gasto agregado, es incrementando los impuestos personales, de tal manera que las personas y las familias tienen hoy día menos dinero disponible, consumen menos, se contrae esa demanda global. Si la tasa de interés de mercado, la tasa de mercado es más alta, entonces el costo del dinero es más alto, las empresas lo van a pensar un poco más, van a invertir menos, habrá inversiones que incluso podrán detenerse porque el costo del dinero es muy alto y la rentabilidad que pretenden obtener no se justifica con esa tasa de interés. Nuevamente, contracción, ¿no? de esta demanda global. Un gasto de gobierno con un presupuesto fiscal contractivo, obviamente va a disminuir esa demanda global, y si la paridad de cambio de la divisa versus nuestra moneda local no es tan correcta, lo que va a pasar es que vamos a importar más de lo que estamos exportando y por lo tanto también se está contrayendo esta demanda global. Entonces, cuando se está contrayendo, lo que hay entonces hay un estancamiento. Y cuando hay estancamiento, lo que va a pasar entonces es que tenemos menos gente trabajando, y si tenemos menos gente trabajando, lo que va a pasar entonces es que los precios van a tender a bajar, porque las empresas van a estar estoqueadas, porque van a tener costos financieros, porque para poder deshacerse de sus stocks, van a tener que rebajar sus precios. Como se está vendiendo menos, se va a producir menos y vamos a tener que se comprará menos materia prima e insumos a las empresas que anteceden a la empresa productiva, la que los provee de materia prima y de insumos. Y se van a tener que despedir trabajadores, porque si se produce menos, no se justifica tener tal cantidad de trabajadores. Entonces, lo que estoy viendo es que este modelo de Keynes es un modelo dicotómico, en el sentido de que o hay una contracción económica y por lo tanto hay desempleo, y en el otro lado, en el otro extremo, cuando la estamos haciendo crecer esta demanda global, entonces tenemos presiones inflacionarias y tenemos también una mayor cantidad de gente trabajando, mayor cantidad de empleo. Este modelo sirvió desde el año 36, cuando Keynes lo plantea en la teoría general del empleo, el interés y el dinero, hasta él lo plantea el año 36, comienza a aplicarse unos años después, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se tiene que reactivar toda la economía, y particularmente en Estados Unidos, y de ahí se va a exportar después hasta con el Plan Marshall a Europa para la reconstrucción, y duró hasta el año 73, cuando la OPEP, la organización esa de países productores y exportadores de petróleo, eh, producto de una crisis política, decide producir menos petróleo y no abastecer a quienes apoyaron la guerra del Yom Kippur. Bueno, un problema político entre los israelitas, ¿ya?, y el mundo árabe. Se reduce la producción, se incrementan los precios también artificialmente, de alguna manera, de manera tal de que el precio del barril pasó de 2,90 a 11,90. Y nos encontramos en una situación extraña en la que el modelo no era capaz de incorporarlo, porque estamos en una situación de una contracción económica, un estancamiento económico, pero por otro lado estamos teniendo una inflación que está producida por una inflación de costos artificial, provocada por esta organización, la OPEP, que pasa a ser una especie de cartel del petróleo. Em, el modelo contempla la inflación producto de la interacción de la oferta y demanda. No contempla estos cambios que pueden provocarse, digamos, porque se alteró artificialmente el precio de los productos
porque se fijaron los precios y se está actuando como un cartel y se está controlando la producción, ¿ya? Y el abastecimiento. Entonces, no contempla la inflación de costos, ¿no? Este modelo va a ser mejor explicado, o esta situación en realidad va a ser mejor explicada por lo que plantea Milton Friedman, y de ahí entonces que el economista John Maynard Keynes en el fondo es como que fallece y muere porque su modelo es incapaz de poder explicar la realidad de lo que está aconteciendo a partir del año 73 en adelante. Sin embargo, hace unos pocos años atrás hemos visto que la Unión Europea se ha enfrentado a problemas importantes. Los países de Europa unidos eh, tienen distintas economías, tienen distintos niveles de endeudamiento, tienen estructuras en el fondo diferentes, ¿no? Y se ha querido unir, y para poder unirlos, tener una moneda común, el euro, han tenido que unificar entonces de alguna manera ciertos criterios de sus economías, y entre ellas Europa está padeciendo una contracción económica que está afectando mucho particularmente a España, donde hay muchísimos jóvenes cesantes y, y gente de edad, ¿ya? También muchos cesantes, y lo que el Estado debiera hacer sería acorde a las recetas de Keynes, tener un plan expansivo, fiscal, de tal manera de poder generar y dar empleo, y tener, obviamente, para poder hacerlo va a tener que tener déficit fiscal, pero las nuevas ideas económicas del monetarismo de Milton Friedman, lo que dicen es que hay que tener un equilibrio, no se puede tener deuda fiscal, no puede haber un presupuesto desequilibrado, que en déficit, y por lo tanto lo que se hace de alguna manera es profundizar eh, el problema que están teniendo, ¿no? De tal manera de que lejos de poder resolver el problema, lo que se está es incrementando, y cada día es más cesantía, cada vez hay más gente que se suicida, y sobre todo los viejos, porque no pueden pagar y no pueden costearse sus necesidades básicas, ¿no? Y están perdiendo sus propiedades, y el Estado ha tenido que comenzar a hacer contraerse y vender activos fiscales para poder obtener una cantidad de dinero que le permita poder ir tapando el hoyo. Entonces, las recetas de Keynes o las ideas de Keynes a partir del modelo sí servirían para dar un respiro, sí servirían para resolver en parte el problema inicialmente, mientras se va ganando tiempo, mientras la economía va creciendo. Sin embargo, por una decisión de tipo política, no puede aplicarse una decisión que aparentemente es la mejor técnicamente, ¿no? Bueno, ahí está entonces explicado, digamos, la resurrección de John Maynard Keynes. Nada es tan, ¿cómo decir? Como nada explica todo y que no haya alguna sombra de duda que no va a haber algún cambio futuro, ¿no? Y que a partir de una idea o de un concepto ya está todo dicho, ¿no? El mundo es cambiante y los modelos también cambian, porque los modelos no son capaces, son representaciones eh, irreales, son simplificaciones de la realidad, y por lo tanto, bajo ciertas circunstancias el modelo puede funcionar perfecto, pero cuando se sale dentro de esa banda en la que normalmente está pensado el modelo, eh, ya no es capaz de interpretarlo, que fue lo que pasó finalmente al modelo que planteaba Keynes. El modelo que planteaba Keynes no era capaz de interpretar la realidad de ese momento, porque no contemplaba eh, la, el incremento o inflación de costos provocada, digamos, por el funcionamiento de cartel. Pero cuando las condiciones cambiaron, entonces el modelo sigue siendo eh, bueno y aplicable. Continuamos. El mercado de bienes y servicios decía que esta demanda global o gasto agregado tenía eh, las funciones consumo, inversión, gasto de gobierno y exportaciones e importaciones. Solo si por simplicidad en el análisis se considerará una economía cerrada y pública, es decir, una economía que no comercia con el exterior, pero sí tiene gobierno. Por lo tanto,
no se exporta, cero, X igual cero, ni se importa, Q igual a cero. Así que en este caso, esta demanda global pasa a ser A igual consumo más inversión y más gasto de gobierno. Keynes creía que la función consumo era una función lineal que tenía la siguiente forma. Consumo es exactamente igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, donde el consumo autónomo es el consumo autónomo de todos los agentes de la economía. La propensión marginal a consumir al consumo tiene un valor entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1, y el ingreso disponible de todos los agentes de la economía. Expliquemos en qué consiste esto, porque finalmente, cuando él está planteando que el consumo es el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, lo que está variando es ese ingreso disponible, y esa sería la variable independiente, y la dependiente pasa a ser el consumo. De tal manera que en el plano cartesiano tenemos que el consumo se corta, ¿no es cierto?, en el intercepto que es el consumo autónomo. Y la propensión marginal al consumo, que es la C minúscula, pasa a ser la pendiente en esta línea recta, ¿no? ¿Qué sería? Expliquemos entonces que qué significado tiene el consumo autónomo, la propensión marginal al consumir, la propensión marginal al consumo y el ingreso disponible. Autónomo significa que el monto asociado al gasto no depende del nivel de actividad de la economía. Es decir, si por alguna circunstancia extrema el nivel de actividad de la economía fuese cero o casi cero, producto de una guerra, después de un terremoto, de algún desastre, eh, la pregunta es, ¿los agentes de la economía deberían morir de hambre? Claramente eso no ocurre. Tendrían que ser situaciones muy, muy, muy excepcionales como para que la gente muriera de hambre. Eh, Porque las personas se van a alimentar con frutos de árboles y arbustos, con papas y raíces de plantas, con verduras silvestres, con peces, mariscos y cuanta cosa eh, o animal que sea comestible y que claramente no corresponden a productos o bienes finales de un proceso productivo, que es lo que tendría que ver, digamos, cuando decimos que es autónomo, estamos diciendo que no depende del nivel de actividad de la economía, es decir, que si el nivel de actividad de la economía es cero, como por ejemplo podía haber pasado en la Segunda Guerra Mundial, donde Europa estaba completamente devastada y teníamos gente prisionera en los campos de concentración, entonces eh, las empresas no están produciendo. Sin embargo, esa gente no se está muriendo de hambre. De alguna manera están sacando comida de los árboles, están sacando comida que están en las raíces, están tratando de cultivar y no hay una actividad como tal ya asociada a la economía y por lo tanto podemos decir que el nivel de actividad económica es cero prácticamente o muy, muy, muy bajo y que incapaz, digamos, de poder satisfacer todas las necesidades de la gente, pero la gente no se está muriendo de hambre, ¿no? Por lo tanto, el consumo autónomo existe y este obviamente debiera ser mayor a cero. Ingreso disponible. El ingreso disponible de todos estos agentes de la economía corresponde al total de las rentas obtenidas por los agentes económicos, menos los impuestos pagados por esas rentas percibidas, más las transferencias recibidas del Estado. Los impuestos, primero, son impuestos por simplicidad, vamos a suponer que existe un solo impuesto, ¿ya? Impuesto a la renta. No existe el IVA, no existe el impuesto al valor agregado, no existe el ILA, el impuesto a la ley de alcoholes, no existe el IAVA, el impuesto agregado a las bebidas analcohólicas o a productos suntuarios, tabaco, combustibles, en fin, y otros eventualmente que existen, ¿no? No existen para eso. Por lo tanto, una familia, alguien de una familia gana unos 1 millón de pesos y tiene que pagar el 20%, entonces el 20% del millón, que es el pago, el impuesto a la renta, a las rentas percibidas, entonces tiene 1 millón menos 200, tiene 800.
Y si el Estado le da una transferencia, le hace un regalo equivalente en bienes a, no sé, 100.000 más, ¿ya? Entonces, porque le debe regalar unas cajas de comida y otras cosas, no sé, remedios, entonces el ingreso disponible en el fondo es de él es 1.000.000 menos 200 más 100, 900.000 pesos. Eh, la tasa de impuestos T corresponde, los impuestos T corresponden a la recaudación total de impuestos y es exactamente igual a la renta multiplicada por la tasa de impuestos, donde la tasa de impuestos es un número entre 0 y 1, ¿no? Mayor o igual a 0, menor o igual a 1, menor a 1 porque en realidad nunca se va a pagar el 100%, y ese se determina en términos legales y económicos, ¿no? Pero se fija por ley. Transferencia, porque decíamos que la inversión, perdón, el ingreso disponible es exactamente igual a la renta menos los impuestos más las transferencias. Ya vemos que las transferencias es un autónomo, que si bien es el total, representa el total anual de transferencias realizadas por el gobierno a los ciudadanos, este es parte integrante del presupuesto fiscal. El presupuesto fiscal es el gasto de gobierno más las transferencias. El gasto de gobierno es la cantidad de dinero que el Estado requiere para hacer funcionar todo el aparataje público, todos los ministerios, todos los trabajadores, toda la inversión eventualmente que tenga que hacer en el país. ¿Ya? El gasto público, gasto fiscal, más las transferencias. Las transferencias son regalos en bienes, ¿ya? No en dinero, en bienes, que otorga la autoridad por una sola vez atendida a condiciones muy, muy específicas y particulares que ameritan una ayuda extraordinaria, ¿no? Eh, Cuando se fija el presupuesto fiscal, el presupuesto de gobierno, que se hace una vez al año, comienza en septiembre más o menos en Chile, la Dirección de Presupuesto comienza a recoger de todos los organismos dependientes del Estado y de las organizaciones a las que el Estado tiende a financiar o entregar aportes, todo lo que van a requerir para el año siguiente. ¿Cuál va a ser su presupuesto? Lo reúne, lo discute, lo recortan y finalmente llegan y ven cuál es la proyección de los impuestos que pueden recaudar, de manera tal de que calce la recaudación de impuestos con el gasto que se va a hacer, gasto en el gasto de gobierno y en transferencia. Y se presenta a las cámaras. Las cámaras van a tener que discutir y aprobarlo. Esto es un poco difícil porque a veces las diferencias que hay entre la idea que tenga el gobierno y la idea que tenga la oposición, por diferencias ideológicas, eh, hace que se pueda un poco difícil a veces poder llegar a un acuerdo rápido en algunas de las ítems, algunas de las cuentas de lo que se está planteando y los recursos que se están pidiendo. Así que entre se tira y afloja, entre que no te aceptamos esta partida y te damos, no te pueden dar 0 pesos, pero te ponemos 1 peso y claramente con 1 peso eso no funciona, pero que es una medida de presión para poder negociar, entonces te aprobamos esto, pero tú no estás en esto otro. Finalmente se decide cuál es ese presupuesto y que obviamente es autónomo no tiene que ver con el nivel de actividad económica, porque podríamos encontrar una situación en la que la oposición al gobierno es tan fuerte que a pesar de que el Estado plantea reunir, el gobierno plantea que se va a reunir vamos a tener una gran recaudación de impuestos y por lo tanto podríamos tener un presupuesto fiscal expansivo y construir o hacer muchas cosas. Finalmente la oposición no le da la votación adecuada y finalmente les da o apoya un presupuesto fiscal pequeño. Y ahí entonces, si bien el nivel de actividad económica permite hacer algo mejor, no se puede hacer
porque finalmente hay una negociación política. En contrario, podemos encontrarnos con que a lo mejor, producto de también político, podría ocurrir, digamos, que las intenciones del gobierno es gastar mucho dinero porque vienen las próximas elecciones y por lo tanto está tratando de hacer clientelismo eh, con los votantes. Y en ese caso, si tiene la cantidad de personas adecuadas en las respectivas cámaras, pueden obtener un presupuesto claramente desfinanciado, que va a gastar mucho más, pero se va a endeudar, pero una gran cantidad, se lleva una gran cantidad de dinero a público y con el fin de poder tener una mayor aceptación y votos. Pero nuevamente no tiene que ver con el nivel de actividad económico. Podría pasar de que hubiera un terremoto. En Chile estamos llenos de terremotos y de eventos, digamos, que nos hacen de repente como, no sé, sufrir en parte, ¿no? Y en ese caso, a lo mejor el gobierno tenga que gastar una cantidad de dinero durante un buen tiempo. Pero para eso el presupuesto fiscal y la estructura más bien financiera y administrativa del país tiene el 1% de constitucional destinado a las catástrofes, de tal manera que se puede sacar. Pero bien podría ocurrir perfectamente que en este caso, digamos, el terremoto, el 1% sea insuficiente y haya que gastar una mayor cantidad de dinero. En ese sentido, entonces, es lo que explico es que estos autónomos no tienen que ver con el nivel de actividad económico, tienen que ver con negociaciones políticas, tienen que ver con circunstancias especiales. Vamos a la transferencia. ¿Quién se hace merecedor de tener estas transferencias, de que el Estado le regalen bienes? Por ejemplo, una mujer jefa de hogar que no tiene marido, tiene 2 niños y un niño nació con problemas y este niño ha estado hospitalizado muchas veces y tiene muy poca edad y sin embargo la mayor parte de su vida la ha pasado, digamos, hospitalizada, eh, y producto de sus dolencias, a pesar de que ya debiera haber aprendido a caminar desde muy pequeño, 1 año y algo, todavía tiene 7 y está tratando de recién empezar porque las operaciones lo han mantenido lisiados. Pero ella es una mujer pobre, que no dispone de recursos. Y entonces recurre a la municipalidad y finalmente la municipalidad no la puede apoyar en todos los recursos que tiene y finalmente ella opta por recurrir al gabinete presidencial de la primera dama, quienes le solicitan todos los antecedentes, toda la documentación que va a ser estudiada técnicamente, a las asistentes sociales mirarán el caso, harán las consultas pertinentes médicas, sí que tienen que hacerlas, y finalmente le transfieren a costo cero sondas, bastones, silla de ruedas y todos los implementos necesarios para que tenga una mejor convalecencia producto de estas operaciones, tanto por seguridad sanitaria como para que el niño pueda asistir a clase, porque si no, ese niño no va a crecer y desarrollarse nunca. Ese es un ejemplo de transferencia. Otro pasa cuando hay inundaciones, cuando hay rodados, cuando hay aluviones, incendios, y entonces obviamente tiene que salir, qué sé yo, las municipalidades, la intendencia, con carabineros, con bomberos, con la defensa civil a prestar ayuda. Ahora, toda esa ayuda que llega en mano de obra, en insumos, en ropa, en comida, en albergues, en saneamiento, seguridad, en instalaciones que hay que hacer o modificar o recrear, tiene un costo que la municipalidad, la intendencia o algún ministerio o la organización ministerial que corresponda transfiere gratis a los afectados. Y entonces, estos, estas transferencias son regalos en bienes que tienen las personas, que obtienen las personas. Y es por una única vez, atendida a una circunstancia muy especial, ¿no? Y ahí tenemos de alguna manera definido, en principio, lo que sería el ingreso disponible. Dentro del consumo, nosotros teníamos la propensión marginal al consumo. La propensión marginal al consumo es un número que está entre 0 y 1. Es el porcentaje del ingreso disponible que se destina al consumo. Las familias destinan su ingreso disponible a consumo y ahorro, ¿no? Y obviamente hay factores culturales respecto de la cantidad que va del ingreso disponible que se destina al consumo y que se destina al ahorro, ¿no?
por lo que siempre hay un costo-oportunidad tras la decisión de consumo. Hay un trade-off entre consumo y ahorro. Porque si las condiciones son buenas y entonces ahorrar me va a redituar, yo puedo entonces obtener a lo mejor antes de tiempo, en menos tiempo, puedo obtener los recursos, ahorrar los recursos que yo necesito para un proyecto en particular. Y si ese proyecto es interesante, si la rentabilidad es interesante que estoy obteniendo por los ahorros, entonces yo puedo apretarme el cinturón. Y en ese sentido hay un costo-oportunidad. El costo de apretarme el cinturón, de no poder acceder a lo mejor a todo lo que quería y vivir como una circunstancia como forzosa, donde consumo menos, donde ahorro más, ¿sabes? Estoy ahorrando más, pero es un sacrificio por un mayor bienestar que voy a obtener a corto plazo, ¿no? Eso como para entender, digamos, que tenemos el trade-off que tenemos entre consumo y ahorro. Había hablado de las transferencias y las transferencias decía que las transferencias era el Estado que regalaba. Por lo tanto, si yo estoy percibiendo algo, el, el signo de lo que yo debiera obtener, ¿ya?, en mi ingreso disponible es positivo. El ingreso disponible entonces sería la renta menos los impuestos más las transferencias. La pregunta es, ¿existen transferencias negativas? ¿Podrían existir transferencias negativas? ¿Qué es una transferencia negativa? Transferencias negativas son, en vez de que lleguen esos fondos a mí, desde el Estado hacia mí, en vez de tener ese signo positivo, van a tener negativo. Y significa que yo, como ciudadano, estoy transfiriéndole al Estado. ¿Cuándo le transfiero al Estado? Aparentemente, en principio, no, ¿no? Pero sí ha ocurrido, y históricamente, que sí hay transferencias negativas. Por ejemplo, después del 11 de septiembre del año 73 en Chile, el, el señor Pinochet, el militar que se había tomado el gobierno, junto con la Junta, dicen que el país está en tal estado de calamidad de y que se han robado todo el erario nacional, toda la riqueza del país, de tal manera de que hay una carestía tremenda porque el Estado no tiene dinero para poder funcionar. Entonces pide a todos aquellos que estuvieron con ellos, todos aquellos ciudadanos que pidieron que ellos intervinieran de alguna manera y que los apoyan, que hagan donaciones de joyas. Y en particular lo que le piden que donen las argollas de matrimonio, que son de oro, y ellos a cambio les van a dar unas argollas de cobre. Bueno, muchísima gente donó joyas, ¿ya?, para la reconstrucción del país, la reconstrucción económica de este país. Esa es una transferencia y una transferencia negativa. Pero no es el caso, el único caso. En la historia se puede ver que en el caso de Europa, después terminada la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estuvieron durante varios años donando 2 horas de trabajo diarios al Estado con el fin de reconstruir su país. Y los japoneses estuvieron durante 4 horas diarias, durante muchísimo más tiempo, trabajando para poder reconstruir su país, ¿no? Entonces, esto de las transferencias hay que mirarlo, digamos, como un poco, ¿ya?, con más, no tan focalizado, no solamente el signo significa que yo estoy recibiendo por un lado, pero también los ciudadanos pueden regalarle al país, ¿no? Y en este caso regalaban trabajo durante mucho tiempo. Volvamos entonces al ingreso disponible. El ingreso disponible es, decía, la renta menos los impuestos más las transferencias. Y como los impuestos es la renta por la tasa de impuestos, entonces cuando yo factorizo eso, lo que yo tengo es 1 menos T por la renta más la transferencia. Pero ese ingreso disponible se utiliza en consumo y en ahorro. De tal manera de que si yo reemplazo la expresión ingreso disponible en la función consumo, voy a reemplazar este 1 menos T por I más las transferencias en la función consumo, que era consumo autónomo. Lo voy a mostrar. Consumo autónomo
más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, es todo ese ingreso disponible que está multiplicado por la propensión marginal al consumo. Así que si el ingreso disponible es 1 menos T por I más transferencia, entonces lo que tenía así era consumo autónomo más C, la propensión marginal al consumo, por 1 menos T por I más C por transferencia. Así que pensando ahora solamente en función de la renta, la expresión sigue siendo una expresión lineal donde el consumo autónomo y la propensión marginal a consumir por las transferencias son un número, un escalar, y la propensión marginal a consumir por 1 menos t sigue siendo un escalar que está multiplicando a la variable. Por lo tanto, la pendiente es c por 1 menos t y el intercepto es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por las transferencias. Eso para que quede despejado lo que sería la función consumo, ¿no? Veamos ahora lo que es la función inversión, porque lo que teníamos que decíamos, ese gasto agregado es consumo, inversión y gasto de gobierno, más saldo neto exportador. Pero el saldo neto exportador no lo estamos contemplando por ahora. Así que tenemos consumo, inversión y gasto de gobierno. Inversión. Keynes decía que la inversión era igual a una inversión autónoma menos B por I, donde la inversión autónoma nuevamente no depende del nivel de actividad económica. El nivel de inversión depende de las expectativas de rentabilidad esperadas por los empresarios e inversionistas que están pensando siempre durante los próximos años. Si ellos creen que la producción va a crecer y por lo tanto todo lo que ellos produzcan en un plan de inversiones que tienen en el proyecto, ¿no? Se va a vender y van a obtener la rentabilidad adecuada y van a poder financiar las inversiones en las cuotas por el periodo de vida útil que ellos han planteado para, para la vida de este proyecto. Entonces, sí lo van a hacer. Y no depende del nivel de actividad económica, porque la actividad económica va a ir cambiando y variando en el tiempo. Y porque hay actividades cíclicas y contracíclicas. Porque a lo mejor acorde al ciclo, a la etapa del ciclo que se está viviendo, esta actividad económica en particular sí va a funcionar. Y hay actividades cíclicas y contracíclicas. Y la educación es una de las contracíclicas. Normalmente en épocas de contracción económica hay una cantidad importante de gente que decide estudiar, retomar sus estudios y pensando en que en algún momento, cuando la crisis se termine, va a haber una expansión económica. Frente a esa expansión económica, ese crecimiento, ellos tienen mejores grados de formación y por lo tanto van a poder acceder a mejores puestos y van a obtener mejores remuneraciones. Y mientras tanto, en la época de contracción, donde están echando gente en la medida que ellos estén más capacitados, entonces en el fondo están sobrevaluados para el cargo que están desempeñando. Y mirado desde ese punto de vista, entonces, hay una cantidad de gente que en teoría no debiera estar estudiando, pero lo están haciendo porque están mirando estas otras cosas, ¿no? En ese sentido, digamos, la educación es contracíclica, ¿no? Como como actividad, ¿no? Bueno, decía que los inversionistas son quienes, acorde a sus expectativas, estiman que pueden recuperar su inversión y obtener los beneficios esperados y por eso están dispuestos a hacerlo. El ciclo económico decía que hay actividades cíclicas y contracíclicas. Si el ciclo económico es creciente y la actividad se mueve con el ciclo, entonces es factible esperar que se generen buenos beneficios y que probablemente se obtengan esos retornos esperados de la inversión. En contrario, si el ciclo es contractivo, solo las actividades contracíclicas debiesen tener buenos retornos, las otras no. La inversión decía que era la inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés real de mercado por esa tasa de interés de mercado. Entonces, ¿cuánto se afecta
la inversión, si la tasa de interés se incrementa en 1%, ¿cuán sensible es esa inversión frente a cambios en la tasa de interés? ¿Es la sensibilidad de la inversión eh, la que se ve afectada por los riesgos país? A mayor riesgo país, mayor sensibilidad y menor inversión. Con convulsión social, por ejemplo, va a haber inestabilidad de precios. La cadena de abastecimiento y producción se verá interrumpida y obviamente la inversión caerá. Y si no, es cosa de pensar en extremos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con invertir en una empresa en Venezuela? Las condiciones no están buenas. Em, el riesgo de perder ese capital por ser intervenido por una decisión política gubernamental es alta. El riesgo de no disponer, de no tener los insumos necesarios para poder producir también es alta. Las relaciones de precios en el mercado también no guardan relación, digamos, con el resto de las economías, ¿no? Pasa a ser la economía venezolana sui generis, ¿no? Em, Sin ir más lejos, uno podría decir a partir del 18 de octubre y con toda la convulsión que se provocó en este país, y en todas partes, en Santiago y en todas partes, ¿qué pasó con la inversión? Habían, estaban llegando cada vez más capitales, estaban comprando, estaban pensando en contratar gente, en hacer galpones. No, al contrario. Estábamos teniendo cada vez más destrucción y cada vez más fuentes laborales que no funcionaban y otras tantas destrucción de empleos y destrucción de fuentes laborales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? Obviamente, el B fue creciendo y llegaba el momento, digamos, en que va como van en contrario, funcionan uno en contrario, mientras una puede crecer, la otra está decreciendo, porque está siendo más negativa, digamos, y por lo tanto el resultado final es que la inversión en términos reales va decreciendo. Esto se produce, digamos, por esa relación inversa con la tasa de interés de mercado, ¿no? Y este se provoca el costo oportunidad o trade-off por el precio del dinero, ¿no? Si la tasa de mercado, la tasa de interés de mercado baja, claramente va a aumentar la inversión. Ojo, la tasa de interés y los intereses son distintos. La tasa de interés es el precio del dinero medido o explicado de la siguiente forma. Por hacer uso de un peso ajeno durante un cierto periodo de tiempo, yo tengo que pagar por cada peso que use ajeno durante un cierto tiempo, yo tengo que pagar una tasa de interés que sería, si fuera el 5%, sería 0,05. Es decir, por cada peso ajeno que yo utilice, tengo que pagar 0,05 pesos. Y en ese sentido se considera que es el precio del dinero, la tasa de interés, que es distinto a los intereses, porque si yo me consigo 100 pesos al 5%, cuando tenga que pagar, tengo que devolver no solamente los 100 pesos, sino que tengo que pagar intereses ahora, y serían el 5% de 100 sería 5 pesos, ¿no? 5 pesos a pagar y 5% es la tasa de interés, ¿no? Y la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés está relacionada con el riesgo país, ¿no? El riesgo país lo que mide es la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación, que con convulsión social y por lo tanto que se afecta a la economía, puede perfectamente llegar un momento en el que no se pueden cumplir con los compromisos internacionales. Esto tiene que ver, obviamente, con factores que están más allá de los riesgos inherentes a un préstamo, ¿no? Porque es una es convulsión social, en este caso, lo que lo provocó, ¿no? A mayor riesgo país, entonces el país tendrá una peor calificación y de esta calificación depende en gran medida la inversión extranjera o el acceso a financiamiento internacional, que inciden directamente en la generación del empleo y la producción de bienes y servicios. El riesgo país tiene en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política
y el marco jurídico e institucional del país con cuestión. ¿Quiénes lo miden? Las agencias Moody's, Standard Poor's y Fitch son las principales organizaciones a nivel mundial que realizan las mediciones del riesgo país. No estamos diciendo que el riesgo país es B, lo que estamos diciendo es que la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés se ve afectada o está relacionada con este riesgo país. Claramente, si hay mayor convulsión social, entonces la inversión se va a caer y las expectativas de inversión autónoma eran un número y la forma en que se va cayendo es que el B comienza a cambiar, ya la sensibilidad comienza a hacerse más grande y también en situaciones de inestabilidad económica la tasa de interés empieza a subir en general y así que se empieza a multiplicar y se empieza a amplificar y este efecto en contrario que tiene uno con otro, ¿no? Mientras uno crece el otro está decreciendo, está disminuyendo. Factores económicos intervinientes en el riesgo país. El nivel de déficit fiscal, los ingresos y gastos, si finalmente los países también quiebran, entre comillas, no pueden rematarse, pero hay otras cosas que pasan entre medio, digamos, pero ese nivel de déficit fiscal hace que el país tenga mayor riesgo, ¿no? Factores económicos, cuánto está creciendo el PIB. Si el PIB no está creciendo todo lo que tiene que crecer, entonces al final de cuentas es como que la economía en vez de crecer está decreciendo porque se avanza más lento de lo que todo el mundo avanza, ¿no? La relación ingresos-deuda, que puede hacer finalmente muy riesgosa una economía, ¿no? La consistencia en las políticas macroeconómicas, porque si son inconsistentes, entonces no se no es dable esperar que ocurran aquellas cosas que se supone o se prometieron que iban a acontecer. El grado de apertura comercial y financiera también es importante para poder recibir capitales desde fuera y poder comerciar mejor con el exterior. El grado de diversificación de las exportaciones, porque un país que tenga solamente manufactura de un solo insumo base o producto base, que es el que con el que pasa a ser uno monoproductor, cuando este se ve afectado se cae la economía entera del país. Por lo tanto, tenemos que tener en el fondo exactamente como dice el dicho, que hay que tener los huevos, pero no todos en la misma canasta, sino en distintas canastas. Hay factores sociales e institucionales, las turbulencias políticas, las presiones políticas sobre el gasto público, y dentro de los institucionales la solidez y credibilidad que tengan las instituciones, porque la economía es con fe, ¿no? Eh, si todos creemos que las cosas van a crecer, entonces hay que aprovechar el momento, que los créditos están baratos y solicitar crédito hoy día para poder hacer mejoras en la casa o comprar un bien raíz, ¿ya? Si lo creemos así, lo vamos a hacer y estamos contribuyendo al crecimiento y al dinamismo de la economía. En contrario, si no lo creemos, lo que pasa es que finalmente decimos no queremos hacer eso porque las cosas vienen malas, pero cuando lo hacemos, efectivamente contribuimos a que estén malas y se provoca la profecía cumplida. Factores institucionales importantes, la estabilidad jurídica y tributaria. Si uno ve que los juzgados, los jueces no funcionan como corresponde y desde el punto de vista tributario eh, hay a lo mejor un aprovechamiento fiscal con los ciudadanos, claramente no va a querer no invertir, ¿ya? Y la seguridad pública. Si te van a asaltar en cualquier lugar y te van a raptar y te van a cobrar rescate, te van a matar, entonces claramente a ese país no ir porque es muy riesgoso. Eh, Otra cosa interesante es decir que respecto a la tasa de inversión, la función de inversión y la tasa de interés, digamos, es que cuando la tasa de interés baja, como es el costo, el precio del dinero, y este baja, entonces los proyectos obtienen una mayor tasa de retorno real, tienen una mayor yield. Y a mayor tasa de interés se incrementa el costo total del dinero necesario para financiar una inversión y a menor costo, a una menor tasa de interés, el costo es menor, entonces la brecha de utilidades o beneficios esperados es mucho mayor, ¿no?
Cuando los proyectos tienen baja rentabilidad no se justifica realizarlos, porque además, digamos, el inversionista tiene mucho más riesgo que el riesgo que tendría si dejarse ese dinero en el banco, ¿no? Finalmente, con lo que hemos visto, lo que tenemos son las funciones keynesianas: el consumo, inversión, gasto de gobierno y ahorro. El consumo, decíamos que era el consumo autónomo más la propensión marginal al consumo por el ingreso disponible. El ingreso disponible era la renta menos los impuestos más las transferencias, y los impuestos era exactamente igual a la renta por la tasa de impuestos, de tal manera que esto se puede factorizar y queda que el ingreso disponible es 1 menos T por I más transferencia. Y el ingreso disponible, decíamos que se utilizaba para consumo y ahorro, y estos eran factores culturales, ¿no? Donde ese es el ahorro. Si reemplazamos esto, entonces, reemplazamos el ingreso disponible en la función consumo, tenemos que finalmente el consumo va a ser el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por uno menos la tasa de impuestos por la renta, más la propensión marginal a consumir por las transferencias. Y el ahorro, que lo podemos despejar y decimos, el ingreso disponible, que es consumo más, igual al consumo más ahorro, decimos que el ahorro, entonces es el ingreso disponible menos consumo. De tal manera de que cuando ponemos esto y reemplazamos, nos queda entonces que el ahorro es menos el consumo autónomo, más S, que es la propensión marginal al ahorro, porque si todo se destina a consumo y ahorro, y yo tengo y la propensión marginal al consumo es el porcentaje que yo destino de mi ingreso disponible al consumo, entonces, si todo lo destino a consumo y ahorro, lo que va a pasar es que la diferencia, 1 menos C, es la propensión marginal al ahorro. Y a esa le llamamos S. Y al reemplazarla tenemos entonces que el ahorro es menos el consumo autónomo, más la propensión marginal al ahorro por 1 menos T por I, más la propensión marginal al ahorro por las transferencias. Y la tasa de, o sea, la función inversión es igual a la inversión autónoma menos B por I, y el gasto de gobierno pasa a ser un gasto autónomo, G raya sub cero. Autónomo porque depende de la negociación que se dé en las cámaras y que va a salir en un proyecto de ley, y es constante, no cambia en el tiempo, ¿no? Salvo circunstancias muy, muy especiales que están muy acotadas por cambios muy, muy específicos que puede hacer. Son cambios más cosméticos que reales, ¿no? Reemplacemos entonces lo que teníamos visto, el consumo, la inversión y el gasto de gobierno, en lo que sería esta demanda global, demanda agregada, gasto agregado, ¿no? Reemplazamos entonces, decía que A es igual consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por 1 menos T por la renta, más la propensión marginal a consumir por las transferencias, y esto es el consumo. La inversión es la inversión autónoma menos BI, la sensibilidad de inversión con respecto a la tasa de interés por la tasa de interés. Y el gasto de gobierno, G. Pero esta fórmula nosotros podemos juntar todos los autónomos y decimos que el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por las transferencias, más la inversión autónoma, más el gasto de gobierno, eso lo denominamos A raya sub cero y decimos que es el gasto autónomo. Es constante porque todos estamos sumando cifras constantes y todas son autónomas. De tal manera que puedo reescribir esto y digo, este gasto agregado es exactamente igual al gasto autónomo menos BI más C por 1 menos T por I. Y la pregunta entonces que a partir de esto es: ¿cuál es el punto donde todo lo que se produce, todo se consume? Ese punto es donde esa oferta agregada es exactamente igual a la demanda agregada o la demanda global. Es decir, es el punto donde I igual A raya sub 0 menos BI más C por 1 menos T por I. Y en ese punto entonces estamos en equilibrio porque tenemos oferta agregada igual demanda agregada. De tal manera que agrupando los términos semejantes, que en este caso es la renta que tenemos en un lado y en el otro, entonces tenemos que la renta menos C
todo este término, C por 1 menos T por I, es igual a raya sub 0 menos BI. Factorizando entonces por I por la renta, me queda que I es factor de 1 menos C por 1 menos T igual gasto autónomo menos BI. Y de allí entonces obtenemos este I de equilibrio, que es 1 dividido por 1 menos C por 1 menos T. Todo esto multiplicando a raya sub 0 menos BI. Ese término 1 partido por 1 menos C por 1 menos T le llamamos alfa, multiplicador del gasto autónomo o multiplicador keynesiano. ¿Qué características tiene para este gasto agregado? Este I de equilibrio es alfa por raya sub 0 menos BI, el multiplicador del gasto autónomo por el gasto autónomo menos la sensibilidad de inversión por la tasa de interés de la inversión. Y alfa decía que era 1 partido por 1 menos C por 1 menos T, que era el multiplicador del gasto autónomo. Para las representaciones gráficas del ingreso de equilibrio con la función consumo, lo vamos a ver en el video que sigue. Así que dejamos de compartir por ahora. Esta es la primera parte de lo que las funciones consumo, inversión, gasto de gobierno para esta demanda global.